Y bueno, hoy quiero continuar con el mensaje y hoy cierro esta serie que he titulado Encuentros con Dios. Y hoy quiero hablar acerca de un hombre, un personaje de la Biblia que yo soy fan de él, y es el apóstol Pablo. No sé, ¿a cuántos les gusta el apóstol Pablo? Su vida, su ministerio, la historia. Es un hombre increíble. La escritura habla mucho acerca de su ministerio, de los viajes misioneros que él hizo. Pablo es el ejemplo de los apóstoles actuales, es el ejemplo de lo que un apóstol debe ser, es el ejemplo de cómo podemos desarrollar una vida cristiana en victoria. Pablo nos dejó las bases del cristianismo que ahora nosotros conocemos. Si tú checas el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la mayoría de las cartas, de las epístolas, fueron escritas por Pablo. Incluso algunos teólogos también afirman que la carta a los hebreos fue escrita por él, aun cuando está desconocido el autor, pero por el estilo en cómo se redactó la carta de los hebreos, los teólogos afirman que incluso fue Pablo el que hizo esa epístola. Y se han encontrado vestigios, papiros físicos escritos por Pablo. Puedes encontrarlo en Wikipedia si lo quieres buscar. Vas a encontrar la evidencia física de que Pablo mandaba estas cartas, ¿sí?, a las iglesias, y que nosotros ahora podemos conocer nuestra fe a través de esas cartas. Y bueno, la Biblia habla de Pablo en Hechos capítulo 9, el encuentro que él tuvo con Dios. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, y este encuentro fue un momento tan importante en la vida de Saulo, que hizo que todo lo que él había hecho anteriormente que quedara en el pasado, que todo lo que él pensaba que conocía acerca de ser cristiano, acerca de quién es Jesús, fuera totalmente abandonado para poder dedicarse completamente a conocer a aquel que lo había encontrado camino a Damasco. Me gusta mucho hablar acerca de quién era Pablo anteriormente. La Biblia dice que él
ya antes de ser llamado Pablo era llamado Saulo, y Saulo era un judío fariseo que perseguía a la iglesia. Él perseguía, incluso la Biblia nos muestra en Hechos capítulo 7 que él consintió en el día de la muerte de Esteban. Él estuvo presente el día que estaban apedreando a Esteban y le dieron muerte. También la Biblia dice en Hechos 8 capítulo 1 versículo 3 que Saulo consentía en la muerte. Dice, y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo habla mucho después de Cristo de quién él era antes de conocer verdaderamente a Jesucristo. Pablo, desde su conocimiento y desde la posición de fariseo, consideraba que él estaba haciendo la voluntad de Dios al entregar a los cristianos, a los del camino. Pablo, de acuerdo a su conocimiento, a su perspectiva, él pensaba que los que estaban mal eran los seguidores de Jesús y no él, porque él era un hombre celoso de la ley, era un religioso implacable, que él estaba en contra de aquellos que estaban diciendo que eran seguidores de Jesús, aquellos que estaban diciendo que Jesús había resucitado, aquellos que habían dicho que el Mesías había estado en tierra y que había resucitado, había muerto en la cruz, que el Mesías había venido a visitar a su pueblo. Pablo estaba en contra de todos aquellos que para él blasfemaban en contra de Dios. No era un mal hombre, sino que desde su perspectiva, desde su religiosidad, desde el conocimiento que él tenía de la verdad y del conocimiento que él tenía de Dios, lo que él estaba haciendo era bueno. Y así a veces nosotros tenemos un conocimiento, una perspectiva desde nuestra posición, que llevamos un cristianismo bueno. Pero Pablo tuvo un encuentro camino a Damasco, un encuentro personal con Jesucristo, que eso vino a cambiar totalmente su manera de ver la palabra de Dios, su manera de servir a Dios. Ya no era un hombre que asolaba, que golpeaba, que iba y arrestaba a la gente, que permitía que otros murieran a causa de su fe. No era un hombre más, él fue transformado para convertirse en un seguidor de Jesús. Pablo habla en Filipenses capítulo 3 versículo 4, habla acerca de su pasado y le dice a la iglesia de Filipo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, dice: yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Desde su perspectiva, desde su religiosidad, desde la manera en cómo él veía la iglesia y cómo veía a Dios, él era un hombre irreprensible, era un hombre celoso, era un hombre muy religioso, con conocimiento, con un entendimiento. No era cualquier hombre, era un hombre que había sido preparado a los pies de un hombre que la Biblia lo identifica como Gamaliel, que estuvo ahí aprendiendo, siendo discipulado, conociendo la escritura, conociendo el Antiguo Testamento, aprendiéndosela de memoria. No era un hombre ignorante, pero el conocimiento que él tenía acerca de Dios no lo había llevado a poder tener un encuentro personal con Jesucristo. La experiencia que él tenía dentro del ambiente de iglesia y dentro del ambiente con todos los demás religiosos de su época no le había permitido conocer a Dios de la manera en que lo conoció camino a Damasco. Pablo pensaba que matar cristianos era bueno y se sentía bien por decir: estos están corrompiendo la fe, estos están contaminando a todos los de la ley, a todos los que abrazamos la verdadera doctrina. Entonces Pablo era un celoso de la ley, era un hombre implacable, era un hombre irreprensible, celoso de su religión, pero no conocía a Dios. Y la realidad es que hay muchas personas que
desde su conocimiento y posición consideran que están haciendo la voluntad de Dios y que eso es Dios para ellos, desde su perspectiva, desde su religión, desde su conocimiento. Y Pablo tuvo un encuentro camino a Damasco y él lo narra en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 12. Pablo refiere en el libro de Gálatas qué fue lo que le pasó camino a Damasco. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que antes yo era perseguidor de la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo yo era aventajado a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice el 15: versículo 15 al 16. ¿Sí lo tenemos? Dice 1:16. Dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, di conmigo, revelar. Repite conmigo fuerte esta palabra: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La Biblia habla de que Pablo tuvo una revelación de Jesucristo en su vida camino a Damasco. Antes de que todo pasara, antes de que él tuviera este encuentro personal con Jesucristo, él pensaba que él conocía a Dios, pero dice ahí en Gálatas que él tuvo una revelación de Jesucristo camino a Damasco, y Jesús tuvo a bien revelársele a él en ese momento. Pablo conoce perfectamente que es revelar Jesucristo a su vida. Dice Efesios capítulo 1 versículo 15, cuando Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, está rogando para que Dios nos dé un espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Dice Efesios capítulo 1, quiero que me acompañen. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por nosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, repite conmigo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sabes que hay dos tipos de personas que asisten a la iglesia? Hay personas que, así como Pablo o como Saulo, creen desde su posición conocer a Dios, creen desde su perspectiva conocer cuál es la verdad y que lo que están haciendo es correcto, es una opinión que ellos tienen acerca de Dios. Pero hay otros que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que Jesús mismo se les ha sido revelado con este espíritu de revelación que está hablando Pablo, para que ahora sí entienden perfectamente cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde tienen que ir. Ahí tienen alumbrado su entendimiento. Ellos no se siguen por tradiciones, ellos no se siguen por costumbres, ellos no se siguen por cosas así que lastiman a los demás. No, ellos se siguen por algo que es llamado misericordia, porque algo que es llamado gozo, que es algo llamado justicia, que es paz. Ellos viven en esa dimensión porque han tenido una revelación de Jesucristo a sus vidas. Yo crecí en la iglesia cristiana y yo pues sí se sentía bonito, iba a la iglesia, se sentía bonita la adoración, yo sentía la presencia de Dios, yo podía sentir el amor de Dios con algunos que otros hermanos, porque no todos transmiten ese amor, eso es algo real. No todos tienen esta calidez del amor de Dios. Entonces yo experimentaba, yo sentía quién sí traía la acá y quién acá no. Yo desde chiquito yo crecí en la iglesia, pero yo pude
experimentar a través de mi experiencia, a través de mis sentidos, a través de mi poco conocimiento de Dios, ¿qué era Dios? Tenía mi opinión acerca de quién era Dios, desde mi posición, desde mi perspectiva. Pero estaba muy lejos de conocer a Dios. Conocías lo padre de la iglesia, o sea, lo bonito que entrabas y todos cantando, y de repente sentías así, la presencia de Dios, ay, qué rico, y te atrapaba. Una que otra vez se me salió una lágrima así, lloraba, y me sentía pecador, me sentía sucio, pero de repente salía de la iglesia y se me abandonaba, me olvidaba de todo, se me olvidaba todo, y seguía viviendo la vida como normal, como yo. Hasta que tuve un encuentro personal con Jesucristo. Ese día, ese camino a Damasco para mí significó un cambio radical en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en la opinión que yo tenía acerca de quién era Dios para mí. Y Pablo, por eso empieza su oración diciendo: por esta causa yo doblo mis rodillas. O sea, yo estoy rogándole a Dios, yo estoy clamando a Dios para que cada uno de nosotros se nos sea revelado Jesucristo, que este espíritu de revelación y conocimiento y sabiduría de Él venga a nosotros, para que venga una luz que alumbre nuestro entendimiento, que podamos nosotros conocer la supereminente grandeza de su poder, las maravillas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser Saulos religiosos que desde nuestra perspectiva vamos a condenar a todos los demás. Vamos a querer que los demás se vayan al infierno. Vamos a ser Saulos que perseguimos a los cristianos, que perseguimos a los hermanos de nuestra iglesia. Vamos a ser Saulos que, a pesar de que conocemos la verdad, no la practicamos porque no tenemos un encuentro con Jesucristo. Hay muchas personas que viven un cristianismo sin esta revelación, y un ejemplo de ellos es Hechos capítulo 8 versículo 26. Está ahí el profeta Felipe con el etíope. Yo sé que han escuchado esta historia. Y está el etíope ahí, y dice la Biblia que no sé si me lo puede poner, Hechos capítulo 8 versículo 26. Dice Hechos 8, 26: estaba un ángel del Señor, le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba entre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la Biblia, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esta pregunta es la pregunta que a veces muchos de nosotros nos podemos hacer. Nos han dicho en la iglesia: tienes que leer la Biblia. Entonces agarramos la Biblia y la empezamos a leer y no la entendemos. Entonces Felipe, un hombre con una revelación, vean la diferencia. Un hombre con una revelación de Jesucristo, con una persona que tiene conocimiento pero que no comprende lo que está leyendo. O sea, que está leyendo la palabra de Dios, a pesar de que Isaías se estaba refiriendo a Jesucristo mismo. Este hombre, aún con hambre, aún con el deseo de aprender, no sabía lo que estaba leyendo, porque hacía falta este espíritu de revelación, este espíritu de sabiduría y conocimiento de Jesucristo, del cual Pablo hablaba constantemente. Porque es diferente a que tú leas la Biblia y la termines de leer y que no tengas nada de revelación, a que tú leas la palabra de Dios y que fluya vida y que esté hablando la palabra de Dios perfectamente, constantemente, trayendo arrepentimiento, trayendo dirección, trayendo una renovación en nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vivir, cambiando nuestra perspectiva de nuestro futuro, depositando esperanza en nuestros corazones. Eso es lo que pasa cuando tú tienes un encuentro
personal con Jesucristo. Si tú te sientes identificado con eso, o vamos a orar al final acerca de eso, porque la palabra no es para condenar, sino es para traer libertad. Amén. Y el mensaje no es para que tú te vayas con la cabeza agachada diciendo, sí, yo no clasifico en eso. No, el mensaje es para que tú puedas anhelar un encuentro personal con Jesucristo, porque así como este etíope, alguien se acercó y le mostró quién era Jesús, así va a haber personas que se van a acercar y te van a hablar acerca de Jesús, y vas a venir a un entendimiento, a una revelación, conocimiento de Dios. Pero tienes que estar buscándole, tienes que estar buscando su presencia. Amén, amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Amén. El Espíritu de revelación, ¿qué provocó en la vida de Pablo? Y te voy a decir qué provocó en la vida de Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, pero lo que sucedió con Saulo después de que conoció a Jesús es increíble. Dice la palabra en Hechos capítulo 9 que enseguida que Pablo recobró la vista, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Acá dice, ¿qué hizo? Predicaba a Cristo. O sea, no tuvo que ir a un instituto, o no tuvo que decir al pastor, a mí deme chance tantitito, nomás agarro vuelo y ya empiezo a predicar. La mejor manera de predicar acerca de quién es Jesús eres tú mismo. Soy yo. O sea, el mejor mensaje de que lo que nosotros hacemos es verdad es tu vida misma, tu testimonio, cómo te comportas, cómo vives. Pablo dice que enseguida, o sea, no pasó más tiempo, enseguida se puso a predicar, se puso a ir a las calles, se puso a compartir el evangelio. Y es lo que sucede cuando alguien ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. No puede callarse, no puede dejar de hablar de quién es Jesús. Si tú tienes mucho que no predicas, mi hermano, estás pasando de ser un Pablo a ser un Saulo religioso, porque ahora solamente hablas para criticar o para decir que está mal, que es eso, que el otro eres. Entonces no dejes no te conviertas en un Saulo. Sé un Pablo. Sé un Pablo que ama compartir el evangelio a los perdidos, que no pierde el ánimo por ver personas que sean alcanzadas por Jesús, porque si dejas de perder eso, te vas a perder la oportunidad de ver milagros de Dios a través de tu vida. Otra cosa que sucedió cuando Pablo tuvo este encuentro personal con Jesucristo fue que los padecimientos de Pablo no lo hacían desanimar. ¿Hay alguien más loco que Pablo? Sí, hay muchos mártires. Pero Pablo mismo dice en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 11 versículo 23, dice: yo he estado en peligro de muerte muchas veces. Dice 5 veces, dice, he estado en la cárcel. Yo he recibido azotes con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Un día y una noche pasé en lugares de oscuridad. He viajado mucho, he sufrido de peligros, he sufrido de asaltos, he sufrido de discriminación de las personas, he sufrido de peligros entre mi gente y en la ciudad. He estado en lugares despoblados, he estado en el mar, en naufragando, he estado entre falsos hermanos, me he desgastado en peligros, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, Pablo es el ejemplo de personas que han padecido a causa de la fe y que pueden permanecer alegres. Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Vino una revelación a su vida de quién era Jesús. Y en la dimensión de nuestros padecimientos, mis hermanos, a veces son mínimos. Fuimos el otro día, mi papá cumplió años este fin de semana. Pudimos ir, nos fuimos toda la familia juntos a un lugar aquí cerquita.
y esta persona donde nos hospedamos nos llevó a caminar hacia el campo. Y llegamos hacia un lugar así que estaba sembrado de maíz, eran como 2 hectáreas así grandes. Y mi cuñado le dice: ¿y esto en cuánto tiempo se lo avienta? ¿En cuánto tiempo lo plantan? Dice: no, pues en un día. Dice: ¿en un día? Sí, en un día. Dice: 5 o 6 personas se lo avientan. Dice, y estaba así la dimensión, todo así súper alineado, los surcos, todo así. Y lo volteó a ver. Mi cuñado es abogado también, trabaja en el Poder Judicial, y le digo: eso recuerda la próxima vez que digas que es muy difícil una sentencia. Le dije: esto sí es trabajo. Aquí sí te partes las manos, el cuerpo, aquí sí de veras te haces hombre. Y a veces nuestros padecimientos en la fe, comparados al padecimiento de otras personas que están siendo perseguidos por su fe, o que están siendo alejados, como en Chiapas, en nuestro país viven persecución los cristianos. ¿Sí lo sabían? ¿Sí lo sabían? Cristianos que están siendo asesinados a causa de su fe, familias enteras que están perdiendo sus casas, quemadas por los pobladores donde ellos viven a causa de su fe. Y nuestros padecimientos son mínimos. ¿Sabes que el tener un encuentro personal con Jesucristo te da eso? Te hace fuerte en medio de las tribulaciones, te hace fuerte en medio de la aflicción. Que Dios no es un Dios de cobardes. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesucristo, sabe y conoce el precio que se tiene que pagar para ser seguidor de Jesús. Él nunca lo escondió. En su mensaje Él nunca dijo: oigan, si tú me sigues no vas a padecer. No, Jesús le dijo: todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y sígame. Cualquiera que quiera ser mi seguidor, deje a su padre y a su madre y sígame. Si no, no eres digno de ser mi discípulo. Cualquiera que ama más el dinero que a mí no es digno de ser mi discípulo. O sea, Jesús nos confrontó. Su mensaje jamás fue engañoso para nosotros. Jamás Jesús habló algo que Él no estaba como dispuesto a hacer, o sea, a padecer Él mismo. El problema es que nos acomodamos al mundo y queremos los lujos, todo lo demás, pero también queremos lo bonito de Dios, los beneficios de Dios. Entonces Pablo sabía que él podía vivir en abundancia, como lo dice en Filipenses, que podía vivir en escasez, pero que él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. O sea, él mismo disfrutaba todo. Dice: yo he vivido en abundancia y gloria a Dios, pero también he vivido en escasez y gloria a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Pablo no quiero decir que presumía sus coronas de aflicción, o sea, de todo lo que él había padecido, pero él nos decía: hey, no se agüiten por lo que pasan, no se achicopalen, no desfallezcan. Dios está con ustedes. Otra cosa que Pablo aprendió a través de la revelación que vino de Jesucristo en su vida es que aprendió a reconocer sus debilidades. Lo que hicimos hace ratito. Él no se sentía el fuerte, el perfecto. Dice 2 Corintios 12, 7, versículo del 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo que sigue: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió a reconocer que Dios es su fuerza. Él ya no se mostró así perfecto delante de los demás, porque el religioso siempre es todo así súper recto, aun cuando esté viviendo una vida así de perversión, pero quiere que todos vean que él
Él es súper recto, súper justo, súper santo. Y Pablo dijo: no, la verdad yo tengo mis luchas, tengo mis rollos. El mismo Pablo en Romanos 6 y 7 dice: yo me he dicho a mí mismo, ¿no es cierto? Yo me he dicho a mí mismo que maldito soy mis miembros porque me hacen pecar. Dice: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Dice: llego a una conclusión, que la ley de pecado vive en mí, que soy corruptible, que soy una persona vulnerable al pecado. O sea, Pablo mismo reconociendo sus debilidades, pero también reconociendo que en medio de su debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, deja de sentirse picudo y empieza a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de sus debilidades, en medio de sus dificultades, en medio de sus tentaciones. Lo ve más fuerte a Él que sus tentaciones. Es eso. Es Pablo hablando en nuestro corazón. Otra cosa que Pablo aprendió cuando tuvo este encuentro personal con Jesucristo es saber que Dios es lo más importante. Filipenses capítulo 3 versículo 7. No se me ayudan los chicos de la alabanza. Ya voy a terminar. Filipenses 3, 7. Y me encanta este versículo y lo hemos oído muchas veces. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué cosas para ti son ganancias importantes? Dice: las cosas que eran importantes para mí. O sea, a Pablo antes le movía el título, el reconocimiento. Incluso a Ananías, cuando Dios le da la instrucción de que vaya a orar por él, Ananías le dice: Señor, pero incluso aquí en este lugar Él tiene autoridad. O sea, Él tiene autoridad de los más picudos. O sea, no era un hombre cualquiera, Pablo. Y si tú checas la dimensión de Jerusalén a Damasco, la distancia, estamos hablando de 240 kilómetros a pie que tuvo que recorrer Pablo para llegar a Damasco. ¿Por qué te cito esto? Por la extensión del reconocimiento de la autoridad que Pablo tenía en toda la región. O sea, Pablo no era cualquier persona dentro de donde se movía. Dice: todas esas cosas para mí eran ganancia, el que me reconocieran, el que yo fuera importante. Y todo eso yo lo he estimado por pérdida, por amor a Cristo. Sabes que a veces el obstáculo para que muchos sirvan es que ellos quieren títulos antes de servir a Dios. Incluso se ha ido personas de aquí de la iglesia porque dicen: es que yo quiero ser quiero que me digan a mí pastor. Si supieran que yo ando ahí regalando la iglesia. No es cierto, no. Que es muy difícil, que no es así como sí. A mí que me digan profeta, a mí que me digan ministro. O sea, Pablo dice: todo eso yo lo tengo por pérdida para ganar a Jesús. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús. Me dice: por amor del cual lo he perdido todo. Todo. Digo conmigo: todo. ¿Qué perdió Pablo? Todo. ¿Qué ganó? Para ganar a Cristo. Suena muy bonito y todo eso, pero cuando llega el momento de que pasas aflicción, o pasas pérdida, o pasas esto, ahí es donde tenemos que recordar las palabras de Pablo y saber que si tenemos a Cristo lo tenemos todo, y que podrán quitarnos todo, pero no van a poder quitarnos nuestra adoración, no van a poder quitarnos nuestra manera de amar a Dios. Tenemos que experimentar una dimensión del conocimiento de Cristo, de tal forma en que las cosas terrenales pierdan valor para nosotros y que podamos afianzar nuestro corazón a las cosas eternas, y que podamos encontrar satisfacción en la abundancia, pero también en la escasez en Cristo Jesús. Créanme, yo quiero que la iglesia sea bendecida.
y sea prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Es mi deseo. Pero no tienes que tener temor, porque la misma Biblia dice que Dios tiene cuidado de sus hijos y Él viste a los lirios del campo, Él alimenta a las aves del cielo. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Entonces, si hay una cosa que preocuparnos, preocupémonos por conocer más a Dios, que Dios se va a encargar de todo lo demás. Si estamos dos cosas más. Dice, Pablo encontró propósito e identidad en Jesús. Galatas capítulo 1 versículo 15 dice que Dios se le reveló a Pablo y lo apartó ¿desde qué? Desde el vientre de su madre. O sea, él mismo hablando. O sea, quiero pausar aquí, porque la historia de Pablo es muy interesante, porque nadie le predicó a Pablo. Fue Dios mismo el que le predicó a él. Él tuvo un encuentro con Jesús. Pero en el momento en que tuvo un encuentro con Jesús, vino una identidad de que él tenía un propósito desde antes de nacer. Así como tú y yo, mi amado, tenemos propósitos desde antes de nacer, porque en el vientre de nuestra madre Dios nos formó y nos asignó un propósito para que le conozcamos. Pablo tuvo una revelación de quién era para Dios. Si tú sigues leyendo, dice que él fue llamado por su gracia. Él no fue llamado como los apóstoles. Jesús llamó físicamente, le dijo: a ver, Pedro, tú sígueme. Juan, Santiago, sí, tú, Judas, sígueme. Lucas, sígueme. O sea, él no vio a Jesús de una manera física. Él tuvo una revelación de quién era Cristo para él. Por eso es lo más increíble. Y hay mucha gente que necesita que alguien venga y le diga: a ver, Pablo, párate, es que Dios te ha llamado para que tú... O sea, no necesitas eso. A veces estamos esperando que venga alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, cuando Dios mismo ya ha hablado a nuestra alma, a nuestro corazón, de quién somos para Él. Si estamos. Cuando yo empecé en el ministerio, yo quería que alguien me dijera: tú vas a hacer esto y esto y esto. Y entre más yo buscaba, me daba cuenta que menos pasaba. Entonces decidí escoger lo que deberíamos de escoger todos nosotros: meternos a un nivel de intimidad con Dios, que sea Dios mismo el que habla en nuestro corazón y que nos hable de qué quiere hacer en nuestras vidas, que nos asigne propósitos eternos. Dejemos de buscar a veces la voz del hombre para encontrar la voz divina, la voz que conoce perfectamente el plan en nosotros. Amén. Tenemos que aprender a entrar a una dimensión de una revelación, de un conocimiento de Él en nuestras vidas. ¿Por qué toco esto? Porque el siguiente punto es bien importante. Efesios capítulo 3 versículo 18. Pablo experimentó, escúchame, ponte en pie. Pablo experimentó el amor de Dios como ningún otro de sus apóstoles. Yo sé que tú puedes decir: pastor, no se le olvide a Juan, que fue el discípulo amado. Te voy a decir, sí, tienes razón, y Juan habló acerca del amor, pero no hay otro hombre en la Biblia que haya escrito más acerca del amor de Dios. Romanos 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre de ustedes. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pablo, a pesar de que era un hombre que conocía mucho acerca de la Escritura, que tenía un conocimiento acerca de Dios, terminó hablando en Corintios acerca de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, al final se dio cuenta en todo su conocimiento que lo más importante que Dios tenía, o lo más valioso que Dios tenía para ofrecer, era su amor por él. Pablo, que no lo pudo palpar físicamente, o sea, no pudo decir: Jesús, yo te vi en la cruz morir por mí. Jesús, yo escuché tus palabras cuando tú estabas orando por la gente. Yo vi hacer milagros. O sea, Pablo no tuvo una presencia física de Jesús en su vida. Quiero aquí que me atiendas. No lo vio. No vio el amor que tenía Jesús para orar por los enfermos, para orar por ese hombre que estaba en el sepulcro todo desnudo. No lo vio hacer ese milagro.
Pero a pesar de ello, él tuvo una revelación del amor de Dios en su vida tan profunda que no hay otro hombre en la palabra que haya hablado tanto acerca del amor de Dios. Y Pablo dice ahí en Efesios, dice: yo ruego para que ustedes puedan experimentar la anchura, la longitud, ¿qué más? La profundidad y la altura del amor de Dios.